Hola, ¿qué tal? Saludamos a todo el amable auditorio de su programa La Ciencia de la Conciencia. En esta ocasión vamos a hablar de un tema es muy importante y se trata de las leyes que nos rigen a nosotros como seres humanos. No estamos hablando de las leyes del derecho civil, del derecho penal, sino leyes que rigen nuestras vidas. De acuerdo al punto de vista de la enseñanza gnóstica, existen leyes que, aunque desconozcamos cómo es su funcionamiento, de todas maneras se nos aplican, y entonces pues aquí se cumple esa máxima dentro de la enseñanza de que el desconocimiento de una ley no excluye su cumplimiento. Esto quiere decir que entendamos o sepamos cómo funcionan estas leyes, si lo sabemos o no, de todos modos se nos van a aplicar. Así que es mejor tener información de estas leyes y sobre todo comprobarlas día a día en cada una de nuestras vidas. Vamos a iniciar hablando de una ley que se llama la ley de entropía. La palabra entropía proviene del griego y significa transformación. Esta palabra encierra un simbolismo, un significado. La verdadera transformación que necesitamos para vencer esta ley consiste en cambiar nuestra conducta, cambiar nuestros hábitos de pensamiento, de sentimiento, para poder transformar nuestra vida. De lo contrario, se cumplirá esta ley inevitablemente. Esta ley nos dice que todo tiende a igualarse. Es una ley de igualación. Con el tiempo, todo tiende a igualarse en esta creación. Por ejemplo, pues el clima a nivel mundial, hemos visto en los últimos tiempos que se ha venido igualando las temperaturas, ya sea de calor o ya sea de frío, por diferentes fenómenos meteorológicos, y bueno, pues con el tiempo también sucederá esto a nivel mundial. Los intereses que cada uno de nosotros tenemos en la vida tienden con el tiempo también a igualarse. Todos andamos en búsqueda, por ejemplo, de la cuestión económica, de la cuestión material, y con el tiempo vamos también influyendo sobre las demás personas que están a nuestro alrededor para que ellos también pues vayan en búsqueda o se pongan como objetivo conseguir esa cuestión material, esa cuestión económica. Desafortunadamente, los intereses que cada uno de nosotros tenemos pues obedecen en su gran mayoría, a los agregados psicológicos que cargamos en nuestro pensamiento, en nuestro sentimiento. Entonces, esa lista de intereses que cada uno de nosotros podemos llegar a tener, pues obedece en un gran porcentaje a intereses de tipo egoico. Toca a cada uno de nosotros darnos cuenta de esa situación y voluntariamente cambiar, decidir darle vuelta a la página y encontrar intereses en nuestra vida de tipo superior, encontrar el sentido de nuestra vida. ¿Para qué estamos aquí en esta existencia? Debe de haber una razón, debe de haber un porqué, y cada uno de nosotros tenemos que encontrarlo, tenemos que descubrirlo y ponernos en marcha para poder conseguirlo. La ley de la entropía, bueno, pues también pudo haber sido mencionada en los estudios de la educación oficial, ya sea en la secundaria, en la preparatoria o hasta en la misma universidad. Pudieron habernos hablado sobre esta ley, básicamente explicada desde un punto de vista científico, refrenda esta cuestión de la igualación. Y el ejemplo que normalmente ponen para explicar esta ley en la escuela es poner dos recipientes, dos contenedores con algún líquido, puede ser agua, a diferentes temperaturas y a diferente nivel ese contenedor, y un puente de comunicación entre el contenedor A y el contenedor B, poniendo el ejemplo de que hay dos contenedores. Con el tiempo
van a igualarse tanto las temperaturas de estos dos recipientes, de estos dos contenedores, como también se va a igualar el nivel de agua, ¿sí? Entonces, bueno, pues esto nos lleva a comprender que cuando hay un canal, un puente de comunicación, por ejemplo, entre nosotros y nuestros semejantes, bueno, pues con el tiempo se tiende uno a igualar. Si algunos de nuestros amigos, de nuestros conocidos, compañeros de trabajo, pues acostumbran, por ejemplo, pues decir groserías, decir malas palabras, al paso de los años, al paso de los meses, de los días, pues nosotros también tenderemos a tener un vocabulario de esa manera. Y bueno, pues también se puede también poner como ejemplo si tienen algunos vicios como el alcohol, como el cigarro. También con el tiempo y teniendo ese tipo de amistades o de conocidos, también nosotros tenderemos a tener esos comportamientos, ¿sí? Y bueno, pues básicamente se confirma lo que nos dice esta ley de igualación. Con el tiempo todo tiende a igualarse. Tenemos que luchar, tenemos que hacer algo extraordinario en nuestras vidas para poder librarnos, para poder zafarnos de que se cumpla esta ley en nosotros, y eso que tenemos que hacer es precisamente someternos a un proceso de transformación, un proceso de cambio interno, más que cambios externos. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, dar un giro, cambiar nuestras actividades, tanto externas como internas. De esto vamos a continuar mencionando en la siguiente parte del programa. Vamos a dar paso a una pausa musical y regresamos a su programa La Ciencia de la Conciencia en el bloque número 2. Bien, regresamos a su programa La Ciencia de la Conciencia. En esta segunda parte estamos explicando la ley de entropía, que es una ley que con el tiempo tiende a igualar todo, y poníamos el ejemplo de nuestras vidas con el tiempo y existiendo un canal de comunicación, frecuentando a nuestras amistades, a nuestros compañeros de trabajo, pues tenderemos a tener las mismas conductas, los mismos hábitos, y pues todo esto se manifestará en nuestra forma de ser. La ley de entropía, ya dijimos también que pues es una palabra de origen griego y significa transformación. Y pusimos el ejemplo de los dos recipientes con diferentes cantidades de líquido y un canal, un puente de comunicación entre ellos, y con el paso del tiempo las temperaturas de ambos contenedores y el nivel de agua existente en ellos pues tenderá a igualarse. Hay un intercambio de calor y de frío entre ambos contenedores, y por último siguen con esta ley la entropía y ambos quedan igual. Podemos también mencionar el ejemplo de que millones de personas están metidas dentro del camino de la entropía. Como la mayoría de las personas no trabajan sobre sí mismos, y el trabajo sobre sí mismo pues nos referimos a la eliminación de los defectos, de los agregados psicológicos, la mayoría de la humanidad desconoce de este tipo de información, que consiste pues en estar atentos, vigilantes de nuestra conducta, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros actos, y ahí descubrir en la vida práctica, en la convivencia con los demás, los defectos psicológicos. Estamos hablando de la pereza, del orgullo, de la codicia, de la ira, de la lujuria, de la gula y de la envidia, que son siete defectos principales, y de ellos se derivan muchas facetas, se desglosan muchos más defectos. Esos 7 principales se habla que vienen a derivarse en aproximadamente 10,000
1400 defectos. Cuando no se trabaja sobre uno mismo para ir eliminando esos defectos, pues sin lugar a dudas marcha uno por el camino de la entropía. Cada día nos volvemos pues más inconscientes, cada día nos volvemos pues más dormidos para poder detectar esos defectos en nuestra manera de ser, y si los alcanzamos a ver pues los justificamos o pues buscamos evasivas, buscamos pretextos para nuestros propios defectos. Pero sin embargo, por el contrario, cada vez que detectamos un defecto en otra persona, pues a esa persona no se lo perdonamos. La mente de todos nosotros pues se va atrofiando con el paso del tiempo debido a esa falta de trabajo psicológico sobre nosotros mismos. El centro pensante, el centro motor o del movimiento, el centro emocional, pues se van degenerando, ya no trabajan de la misma forma, de la misma manera, y al fin llegará el día en que la ley de entropía pues nos igualará a todos. Tarde que temprano pues sucede esto. Y bueno, pues también podemos citar el ejemplo de dos ataúdes, dos féretros, donde pues van a ser sepultados, van a ser enterrados dos personas. Un ataúd, vamos a poner el ejemplo de que fuese de oro y el otro ataúd fuese de madera. Y por muy bonita que sea el féretro, el ataúd, a la larga pues ambos quedarán iguales. Las personas que van ahí dentro, con el paso del tiempo, no importando si es un ataúd de oro o es un ataúd de madera, pues quedarán igualados. Eso es algo que no podemos negar. Por otra parte, pues hemos mencionado el ejemplo del clima en nuestro planeta Tierra. Se dice que cada día el planeta va andando más despacio, es decir, que la rotación sobre su eje cada día se hace más lenta, debido pues a las altas mareas y al roce de las aguas. Tal vez esté sucediendo de esta forma. Conforme la atmósfera terrestre se vaya enrareciendo, va a ir perdiendo la capacidad para analizar y descomponer los rayos en luz y calor. La luna, al paso que vamos, se irá alejando si disminuye la velocidad de rotación de nuestro planeta Tierra. Un día llegará en que este lugar, este planeta donde vivimos, pues será una roca y la ley de entropía habrá hecho, pues se habrá cumplido en nuestro planeta. Las cosas están marchando todas bajo la ley de entropía. Todo se encuentra así. Los mares, hoy por hoy, pues lamentablemente se encuentran convertidos en una especie de basureros por todos los contaminantes que arrojamos inconscientemente los seres humanos. Los peces pues se han muerto, los ríos se han contaminado y la atmósfera, el aire que respiramos, pues está también contaminada por el smog, y los frutos que da la tierra pues también se encuentran hoy por hoy adulterados. Vamos a dejar hasta aquí este segundo blog de nuestro programa La Ciencia de la Conciencia para dar cabida a una pausa musical y regresamos con este interesante tema de la ley de entropía, ley de igualación. Estamos de regreso en su programa La Ciencia de la Conciencia. En este tercer bloque estamos tratando el tema de la ley de entropía, ley de igualación. Con el tiempo todo tiende a igualarse. Para poder superar, para poder trascender esta ley de entropía y no quedar igualados, pues lo que necesitamos es producir un cambio, una transformación en nosotros mismos, un cambio en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir y por lo tanto en nuestra manera de actuar. Los científicos hoy por hoy, sin saber lo que han hecho, es degenerar a las plantas, a los vegetales y hacerlos marchar por el camino de la entropía.
Las tierras de cultivo se van volviendo cada vez más estériles. Las explosiones atómicas acaban con la naturaleza, con la vegetación. En forma inconsciente se ha hecho uso de esa liberación del átomo en estas explosiones, en estas bombas atómicas. Continuamos así, de esta forma, como humanidad. Un día la Tierra pues quedará igualada y entonces se convertirá en una luna más del universo. Eso nos lo menciona pues la enseñanza gnóstica. Ya sabemos nosotros que solo mediante la transformación es posible vencer la entropía. Esta ley de igualación nosotros podemos trascenderla, podemos vencerla mediante la transformación. Pues la transformación incluye sacrificio. Por ejemplo, si uno sacrifica la ira, aparecerá en su lugar la bella virtud de la mansedumbre, de la paciencia, de la serenidad. Si uno sacrifica el ansia de dinero, la codicia, la avaricia, que cada uno de nosotros llevamos cargando dentro, nacerá en su lugar la bella virtud del altruismo, convertirse en una persona altruista, desprendida, filantrópica. Altruista, sabemos todos que quiere decir que ayuda a los demás, ayuda a sus semejantes. Si se sacrifica la envidia, el defecto que todos tenemos de la envidia, pues se manifestará en su lugar la energía de la alegría por el bien ajeno, el deseo de trabajar uno por el prójimo. Esto sucedería si nos damos a la tarea de identificar la envidia en cada uno de nosotros y someterla a la eliminación. Y bueno, pues esto quedaría manifestándose a través de cada uno de nosotros. Es decir, no puede haber transformación si no hay sacrificio. Y vamos a poner un ejemplo sobre esto, de que si no hay transformación no puede haber sacrificio. Veamos el caso del petróleo en una locomotora, en una máquina de tren que sacrifica en aras de la energía, que pone en movimiento a todo el tren. Es sacrificio. Si la máquina es de carbón, como eran las máquinas de hace algunos años, se tenía que sacrificar el combustible que se le ponía en aras de la energía, en aras del movimiento del tren. Sí, cuando se sacrifica una fuerza inferior en aras de una superior, hay transformación. Lo que pasa es que el resultado es tan distinto porque veamos, por ejemplo, el combustible, como el carbón, es más inefectivo en el ferrocarril. Al ser sacrificado, se convierte este carbón en algo tan distinto como la energía cinética, la energía que pone en movimiento al ferrocarril. Un trozo de carbón que en un pasado fue una planta, fue un vegetal, y ya luego se tuvo que pasar por los procesos de quemarlo, y bueno, pues queda transformado, queda convertido en movimiento, en este caso en el movimiento de la máquina del ferrocarril, y es completamente distinta la energía del carbón a lo que queda transformado y queda convertido. Aquí podemos ver qué tan diferente es el resultado de lo que era a lo que termina siendo. Así pues, si se sacrifican, si nosotros, cada uno de nosotros, nos damos a la tarea de sacrificar nuestros agregados, nuestros defectos psicológicos, y se destruyeran todos en su totalidad, la energía liberada de esa eliminación de defectos daría origen a un nuevo tipo de hombre. Entonces, este ser humano distinto, diferente, superior, se escaparía de esa ley que estamos tratando en este programa, que es la ley de la entropía. Y como ya lo dijimos, nuestro planeta Tierra en la actualidad está marchando completamente de acuerdo con la ley de entropía. Si no hay ya el sacrificio de este planeta Tierra,
pues se va a igualar. El día de mañana, como ya lo mencionamos, quedaría convertida en otra luna, en otro satélite más de nuestro cosmos, de nuestro sistema solar. Vamos entonces a dejar hasta aquí este tercer bloque de nuestro programa, La Ciencia de la Conciencia, para dar paso a una pausa musical y regresamos con la parte final, con el bloque número 4 de este tema de la ley de entropía. Regresamos a su programa La Ciencia de la Conciencia, ya en esta cuarta y última parte de este programa. Estamos desarrollando el tema de la ley de entropía. Es una de las leyes que rigen nuestra vida. Esta ley, en síntesis, nos habla de que todo tiende a igualarse con el tiempo, tanto nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, y se ve también comprobado en la naturaleza, en el clima a nivel mundial de nuestro planeta y también en nuestros intereses personales. Tendemos a parecernos a las personas con las cuales convivimos en nuestra familia, en nuestra casa, también en nuestro trabajo y también en la calle, en la convivencia, en la interrelación cotidiana con los demás, pues vamos unos a otros influyendo sobre su manera de ser. También explicábamos en los bloques anteriores que es necesario para vencer a esta ley de entropía, a esta ley de igualación, el sacrificio. ¿Qué tenemos que sacrificar? Pues nuestros defectos, nuestros agregados, darnos a la tarea en forma individual de descubrir nuestros defectos psicológicos y trabajar sobre ellos. Ya también hicimos una lista de en qué consisten esos agregados psicológicos. El agregado de la pereza, tenemos flojera, tenemos apatía por realizar actividades. Bastaría con que echáramos un vistazo cada uno de nosotros al cuarto de nuestra casa donde vivimos y ahí veremos que está reflejada la pereza. También podemos encontrar la pereza a la hora de querer realizar alguna actividad deportiva o el simple hecho de hablar o de escribir. Podemos hacerlo pues de una manera que a todas luces se ve que la pereza pues está haciendo de las suyas en cada uno de nosotros. El orgullo es la vanidad, el engreimiento, el amor propio. Todos estamos orgullosos de algo en nuestras vidas y eso nos hace sufrir cuando no somos tomados en cuenta o cuando no somos reconocidos por los demás. La codicia se hace presente en cada uno de nosotros, en nuestra forma de actuar, cuando empezamos a querer tener lo que los demás tienen en cuestión de bienes materiales, en cuestión de virtudes. De esa forma se presenta la codicia en cada uno de nosotros. La ira, el enojo, el coraje a veces se manifiesta como violencia física o violencia verbal en cada uno de nosotros y estamos molestos, estamos irritables, enojados porque las cosas no salen como nosotros quisiéramos en nuestra vida. La lujuria pues es ese apetito desmedido y desenfrenado por la cuestión de la pasión que debemos cada uno de nosotros darnos a la tarea de controlar esas emociones. La gula siempre se ha asociado, se ha relacionado con el exceso de comida, pero no solamente existe gula de comer, también puede existir en nosotros la gula de leer, la gula, el exceso de hacer ejercicio, el exceso de trabajar, etcétera, etcétera. Y la envidia
pues nos hace que nos sintamos mal, que suframos porque a otras personas les está yendo bien en la existencia, y esto también nos hace sufrir terriblemente. De este tipo de agregados es de los que estamos hablando, que tenemos que aprender a sacrificar para poder vencer a esta ley, la ley de entropía. Es urgente el sacrificio, es indispensable para la transformación y para poder superar la ley de entropía. Si uno no hace nada, si no se sacrifica a uno mismo, pues va a ser devorado por esta ley. Las gentes no queremos sacrificarnos, no comprendemos lo que es el sacrificio, permanecemos sin sacrificarnos. Tarde o temprano entrará en acción esta ley, la ley de entropía, y bueno, pues habremos fracasado en nuestra existencia. Pero si cada uno de nosotros comenzamos a hacer una labor sobre la base del sacrificio, lo que conseguiremos serán transformaciones incesantes y nuestra obra crecerá y se hará fecunda. Es claro que podemos empezar por sacrificar nuestros propios sentimientos, nuestras emociones. Les podemos decir que la mayoría de las personas no estamos dispuestos a sacrificar nuestros placeres, nuestros vicios, nuestro dinero, y parecería increíble, pero tampoco estaríamos dispuestos a sacrificar nuestros sufrimientos y dolores. Los queremos mucho. Todo estaríamos dispuestos a sacrificar menos nuestros sufrimientos. Si empezamos por sacrificar nuestros sentimientos egoicos, nuestras emociones negativas, podemos dar un gran paso y vencer a esta ley. Es bueno que comprendamos que es sacrificarnos por eso sería de mucho provecho para cada uno de nosotros. No debemos pensar en el sufrimiento jamás. La gente, la humanidad, basamos nuestras experiencias en los sufrimientos, por lo que pasó en las amarguras, lo que va a ser y lo que hoy es gracias a haber sufrido tanto. Nadie está dispuesto a sacrificar sus sufrimientos. En cierta medida gozamos recordándolo y decimos: yo pasé por tales y tales cosas en la calle para ser lo que hoy soy. El doctor fulano de tal, yo vendía periódicos, dormía en los andenes. Las gentes queremos demasiado nuestros propios sufrimientos y nos sentimos autoimportantes recordando. Sacrifiquemos nuestros sufrimientos, erradiquemos de nosotros mismos los yoes que lo produjeron y quedan sacrificados esos sufrimientos, pues el yo de los sufrimientos hay que eliminarlo, hay que desintegrarlo, y esa energía que resulta de ahí, de esa transformación, pues nos llevará a convertirnos en personas distintas, diferentes, y podremos vencer esta ley de igualación que es la ley de entropía. Hasta aquí nuestra conferencia, nuestro tema del día de hoy. Nos despedimos de ustedes, no sin antes agradecer a esta emisora por la oportunidad que nos brinda de dirigirnos a ustedes y poderles llevar estos temas, esta información que será de gran beneficio para cada uno de nosotros en ese cambio que anhelamos. Muchas gracias.